Hola, ¿qué tal? Muy buenas a un nuevo vídeo de Urban Tecno. Entramos en la recta final de este 2016, un año muy interesante en cuanto a tecnología en general y concretamente en el terreno de los smartphones, en el que hemos visto prácticamente de todo. Desde teléfonos de alta gama que explotaban, iPhones extremeños que escondían tras una burda pegatina de una bellota el logo de Xiaomi, así como teléfonos modulares, pasando por otros con pantalla de tinta electrónica o incluso con una segunda pantalla en el mismo frontal, e incluso un smartphone con cámara de visión nocturna. También hemos comprobado cómo la fina línea que separa la gama media y de entrada cada año es más difusa, ya que los fabricantes han apostado aún más fuerte por este segmento, cosa que agradecemos porque cada vez hay mejores terminales y a precios cada vez más competitivos. Así que teniendo en cuenta esto, hemos optado por seguir el criterio del precio, que es quizá el menos cuestionable, para hacer este recopilatorio de los mejores smartphones de gama de entrada. Por lo tanto, ahora os contaré los que bajo nuestro punto de vista son los mejores terminales por debajo de los 200 euros. Ya os avanzo que son todos Android, excepto una sorpresita que la dejaré para el final. Voy a empezar por el bautizado casi desde su nacimiento como el rey de la gama media, el Moto G. En este caso hablo de su cuarta generación, ahora de la mano de Lenovo. El Moto G4 mantiene la línea en cuanto al diseño de sus antecesores, prescindiendo eso sí de la curvatura en la parte trasera, optando por un diseño más plano. Su principal novedad es su pantalla, la cual ha aumentado hasta las 5,5 pulgadas, así como su resolución, que ha pasado a ser Full HD. También ha dado un pasito más allá en cuanto al rendimiento, al integrar el Snapdragon 617 de 8 núcleos acompañado de 2 GB de RAM. En el apartado fotográfico dispone de una trasera de 13 megapíxeles y una apertura f2.2 con enfoque automático y flash LED dual. La frontal trae 5 megapíxeles, misma apertura que la trasera y HDR automático. Respecto al almacenamiento interno, cuenta con 16 GB ampliables y una batería de 3000 mAh que son suficientes para superar el día. La guinda de todo Moto G es su software, ya que es un teléfono con el que las actualizaciones están aseguradas, aunque actualmente ya no llegan con la misma celeridad que en tiempos pasados. Antes de continuar, decirte que tienes los mejores enlaces para adquirir cualquiera de estos terminales en la caja de descripción para que le eches un ojino. Y ahora sí, no puede faltar en esta lista un teléfono de Xiaomi, que es sin duda uno de los fabricantes con mayor reconocimiento por su buena relación calidad-precio. Tiene varios por debajo de los 200 euros, pero para nosotros el más significativo es el Redmi Note 4, un terminal con cuerpo enteramente de aluminio y con un sensor de huellas en la parte trasera, justo debajo de su cámara principal, la cual es de 13 megapíxeles con enfoque por detección de fase. Como buen phablet, su pantalla mide 5,5 pulgadas y tiene una resolución Full HD montada bajo un cristal 2.5D. Para su procesador han elegido un más que solvente MediaTek Helio X20 de 10 núcleos acompañado bien de 2 GB de RAM, que es el modelo de 16 GB de almacenamiento interno, o bien la versión de 3 GB de RAM y 64 GB de memoria, ambos ampliables mediante una microSD. Respecto a la batería, viene con una capacidad importante de 4100 mAh que nos aseguran el día completo de uso. Y finalmente destacar que viene con una de nuestras capas de personalización favoritas de Android, MIUI, que además ha sido renovada en su última actualización MIUI 8. Tampoco podía faltar un dispositivo de la firma española BQ. En este caso hemos elegido el modelo superior de su última gama de terminales presentada hace tan solo unas semanas, el BQ Aquaris U+. Con un diseño más que atractivo y acabado en aluminio, nos encontramos con un dispositivo que cuenta con una pantalla de 5 pulgadas y resolución HD, así como con un procesador Snapdragon 430 octa-core y una batería de 3800 mAh. La principal diferencia con respecto a sus hermanos, además de su cámara principal de 16 megapíxeles, es que existen dos modelos de 16 y 32 GB de almacenamiento, siendo este último el que dispone de 3 GB de RAM. Sin duda un dispositivo capaz de cumplir con cualquier tarea cotidiana sin ningún problema y que además ofrece una importante autonomía. Y para cerrar la lista en cuanto a teléfonos Android, vamos con uno de los más emblemáticos de la gama media, el Samsung Galaxy J5 2016, un smartphone que ofrece por su precio unas características muy interesantes, tales como un gran diseño gracias a un chasis cromado con marcos metalizados que le dan un toque elegante y sofisticado. Su pantalla ha crecido este año hasta las 5,2 pulgadas y su resolución se mantiene en HD en un panel Super AMOLED. En cuanto al rendimiento también han dado un pasito más, ya que a pesar de contar con el mismo procesador Snapdragon 410, han incluido 2 GB de RAM. Dispone además de 16 GB de almacenamiento interno ampliables mediante una microSD. En el apartado fotográfico la principal es de 13 megapíxeles y la frontal es de 5 megapíxeles e ideal para selfies nocturnos al contar con flash.
Y finalmente la batería es de 3100 mAh, que deberían ofrecer una autonomía más que suficiente para llegar al final del día. La sorpresita final que os prometí, no sé si os va a gustar a todos, es un Windows 10 Mobile, que además tampoco ha sido lanzado durante este año. Se trata del Lumia 650, la opción más básica frente a los actuales gama alta de la compañía. Eso sí, sin renunciar a un gran diseño, gracias a los materiales en que está construido. A una pantalla espectacular, la cual es de 5 pulgadas HD con tecnología OLED, y a un rendimiento y fluidez excelente que se debe tanto por la plataforma como por el procesador Snapdragon 212 de 4 núcleos acompañado de 1 GB de RAM. ¿Y tú con cuál te quedas? Dímelo en los comentarios, y te animo también que le eches un vistazo a los enlaces con el mejor precio que te he dejado en la caja de descripción si estás interesado en cualquiera de estos terminales. Sin duda un buen momento para adquirirlo, ya sea para regalar o renovar nuestro smartphone ahora que se acercan irremediablemente las navidades. Espero que os haya gustado este recopilatorio. Si es así, te agradeceré enormemente que le dejes a me gusta, que lo compartas en tus redes sociales, que también te lo agradeceré, y que te suscribas ya si no lo has hecho todavía a este canal. Muchas gracias, hasta la próxima.